Muy bien, mis hermanas. Vamos a empezar el estudio de hoy. Es del vigor espiritual y el tema va a ser la salvación. Hola, hermanos del Facebook. Bienvenidos. Déjenme compartir la pantalla con mis hermanas del Zoom. Y aquí está el tema. Estamos en la letra S de Sandra del vigor espiritual y ya hemos visto la santidad de Dios, que es ser santo, la sabiduría de Dios, la sabiduría del creyente. Y hoy no podemos pasar la S sin hablar de la salvación. Y la pregunta, no me voy a enfocar tanto en cómo obtenemos la salvación a través del Señor Jesús, sino más bien de qué nos salva el Señor. ¿Salvación de qué? O podemos hacer la pregunta, ¿de qué nos salva Jesús? Y es muy importante entender esto para tener una vida abundante en el Señor, apreciar la vida como creyentes, ¿no? Cuando alguien no entiende lo que comprende la salvación en Cristo, eh, no valora lo que tiene, ¿verdad? A veces hay un dicho que se me vino ahorita a la mente, creo que dice que es como ni Chana ni Juana, ¿verdad? Ni aquí ni allá, como que sí, está bien, sí soy salvo, pero eh, no le impacta, no es una vida energética, espiritualmente hablando, está pasiva, ¿no? Así que déjenme leer esto, dice, ¿de qué nos salva Jesús? Dice, la salvación que el Señor nos da es completa y segura, abarca todas las áreas de nuestro ser. Esto es importante porque a veces pensamos que la salvación solamente tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Con el espíritu, pero la salvación que el Señor nos da abarca todo, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden en que las escrituras ponen nuestro ser. Primero el espíritu, después el alma y al último el cuerpo. El ser humano siempre lo pone al revés. Dice cuerpo, alma y espíritu, pero la Biblia no, lo pone primero el espíritu, porque es lo eterno, ¿verdad? Es lo que va a durar para siempre. De ahí las emociones, nuestros sentimientos y al final el cuerpo. O sea, primero el yo, quiénes somos nosotros, es el espíritu, nuestro verdadero yo, nuestras emociones y el cuerpo. Tanto nuestra eternidad como nuestro presente son envueltos en la gracia de su perdón. O sea, esta salvación que tenemos a través de nuestro Señor Jesús envuelve todo, nuestro futuro, nuestro presente, nuestra eternidad, ah, y aún nuestro pasado, ¿verdad? Porque el Señor todo lo ha visto en su omnisciencia, ¿verdad? Así que vamos a analizar esto. En cuanto al espíritu, en lo concerniente al espíritu, hablando de la salvación, ¿qué abarca la salvación en lo que tiene que ver con nuestro espíritu? Acuérdense, son tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Así que tres cosas. En lo concerniente al espíritu, nuestro espíritu, Jesús nos salva de Satanás, ¿verdad? Él ya no tiene control de nuestra eternidad, no le pertenecemos a él, nos salva de Satanás, nos salva de las consecuencias de la maldición, ¿verdad? Ya no tenemos que sufrir la condenación porque el Señor nos ha salvado de eso. En lo concerniente al espíritu, el Señor nos salva de las acusaciones diarias del enemigo. Si usted no sabe, hay alguien que todos los días acusa al creyente ante la presencia del Señor. Mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira cómo se comporta, ¿verdad? Y Jesús, él nos representa y le dice al Padre, yo pagué por eso, ¿verdad? Yo ya lo libré de esa condenación, de ese castigo, ¿verdad? Que se merece por hacer eso, porque yo ya lo sufrí por él, ¿verdad? Así que el Señor nos está eh, a diario defendiendo, es nuestro abogado, es nuestro intercesor.
La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote, es lo máximo, ¿verdad? El que puede entrar ante la presencia de Dios, Padre, para cubrir nuestros pecados. Y por eso la Biblia hace hincapié de que Él es el único intercesor, el único salvador, ¿verdad? Porque Él es el único que pagó la deuda. Él murió y resucitó para pagar esa deuda que teníamos nosotros. Así que nos libra de esas acusaciones diarias. En cuanto al espíritu, también nos libra de la muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte, hay tres tipos de muerte. Muerte espiritual es cuando no hay relación con Dios. La persona nace muerta espiritualmente, apartada de Dios, no entiende el amor de Dios, no entiende la salvación en Jesús, está muerta espiritualmente. También hay muerte física y vamos a hablar de eso un poquito, y muerte eterna es cuando ya la persona ha muerto en su estado de muerte espiritual. Viene la condenación para siempre, ¿no? Y es la muerte más triste porque no hay vuelta atrás. Una vez que la persona muere en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente, morirá por toda la eternidad también. Y el Señor vino a salvarnos de eso, de la muerte espiritual, nos acerca a su Padre, nos reconcilia con su Padre, dice la Biblia que Él hace la paz entre Dios y los hombres, ¿verdad? O sería el hombre con Dios, ¿verdad? A través de su cuerpo, a través de su muerte, Él eh, hace posible esta salvación de la muerte espiritual y la muerte eterna que se conoce también como el infierno, ¿verdad? El lugar de tormento que no fue preparado para el ser humano. El infierno fue preparado para Satanás y sus demonios, pero el ser humano escoge ir allá. Dios no manda a nadie allá. El ser humano escoge ir por su incredulidad, por su rechazo a la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo. Cuando una persona tiene que luchar para irse allá, porque Dios todos los días le da oportunidad, le recuerda a través de una palabra, a través de la Biblia, a través de familia, a través de circunstancias, le está recordando, eh, puede ser salvo a través de mi hijo, pero la persona si está rechazando, rechazando, rechazando hasta el día de su muerte, Dios le concede su deseo de estar lejos de él, de estar apartado de él por toda una eternidad. Pero lo contrario de eso, la persona que reconoce y dice, sí, reconozco que soy pecador, que estoy muerto espiritualmente y necesito la vida en Cristo, necesito salvación, el Señor le otorga ese regalo, ¿verdad? Así que Él nos salva de la muerte eterna. También nos salva del juicio. Va a haber hay un día reservado donde la persona que rechaza a Jesucristo tendrá que dar cuentas, pero no porque haya oportunidad de vuelta atrás, sino porque Dios quiere hacerle evidente todas las veces que rechazó la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y una vez que le da la lista que va a ser larga de todos los días, todas las veces que el Señor trató y cuántas veces la persona rechazó, ah, recibirá la condena, ¿verdad? Ese juicio es reservado para los incrédulos, ¿verdad? El creyente no pasa por un juicio de condenación, sino un juicio de premiación, que es muy diferente. Así que en lo concerniente al Espíritu, el Señor nos está salvando de tantas cosas, de la culpa, ¿verdad? Hay una ley que nos acusa, hay un hay preceptos, mandamientos que están ahí nomás para decir, eres culpable, fallaste, ofendiste a Dios, no llegaste a la meta, al blanco. Eso quiere decir pecado. Es como la idea de una persona que va a tirar una flecha y la tira y en lugar de llegar al blanco se va por otro lado.
El blanco es la perfección y todos nosotros fallamos a la perfección, ¿no? De Dios, ¿verdad? El estándar de perfección de Dios. Le fallamos al blanco. Unos puede que lleguen más cerca que otros, pero están de todas maneras infinitamente lejos del blanco de la perfección. A veces nos comparamos unos con otros y decimos, "Oh, yo soy mejor que este, yo soy, sí, pueda que sí, humanamente hablando, pero para la perfección que Dios requiere para estar ante su presencia, todos fallamos, ¿no? Y tenemos esa culpa. El Señor Jesús dijo que hay quien nos acusa. Él no nos acusa. Son las palabras de Él, es los mandamientos, ¿verdad? Y el Señor Jesús, si uno tiene fe en Él, nos libra de esa culpa. El Señor en el área del espíritu nos libra de la separación permanente de con Dios. Ya lo hablamos, ¿no? De ser castigados eternamente y el Señor en el área del espíritu nos libra de la ley del pecado que tiene que ver con eso, ¿no? De la acusación. Dios no acusa. La palabra del Señor es la que revela nuestra condición. No, no, es como un espejo, ¿no? Cuando uno lee el estándar de perfección de Dios, uno ve que está muy lejos de alcanzar. Por eso es que es una falacia en realidad la religión. La religión dice, tú puedes salvarte a ti mismo. Trata, haz esto, eh, tienes que sacrificarte y tienes que hacer el otro. Y hay una lista larga de cosas que hacer, pero nada de eso nos hace perfectos, que es el estándar de Dios. Solo la sangre de Cristo, el sacrificio del Señor cubre, tapa, quita nuestros pecados, ¿verdad? Así que la salvación en cuanto a nuestro espíritu es algo maravilloso, todo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver todas las áreas que el Señor salva. Así que para el creyente decir, he sido libertado, he sido librado de la condenación, librado de Satanás, del poder del pecado, he sido librado de la acusación, ¿verdad? De las consecuencias de la maldición. El pecado trae consecuencias dolorosas. Cada vez lo vemos, por ejemplo, en los individuos, el pecado como destruye la vida de alguien, ¿verdad? Aparta a la persona de Dios, aparta familias, destruye hogares, destruye el futuro, destruye naciones, destruye comunidades, el pecado, la violencia, todo lo que hay consecuencias de esta maldición. La tierra, la creación se destruye por el pecado. Y el Señor manda a su Hijo para interrumpir ese proceso de destrucción en lo que tiene que ver con lo espiritual. Pero ahora vamos a ver de qué nos salva en cuanto al alma, ¿verdad? Ya sabemos que el Señor nos salva en cuanto al espíritu de tantas consecuencias desastrosas que trae Satanás y el pecado, la muerte espiritual, ¿no? Pero ¿qué del alma? ¿Cómo podemos decir que el Señor nos salva en lo concerniente al alma? El alma tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Muchos dicen que lo del espíritu tiene que ver con la mente, por eso es que la gente dice mente, alma, mente, alma y espíritu o cuerpo, ¿verdad? Pero el espíritu, las decisiones vienen de la mente, ¿verdad? Así que, ¿qué en cuanto a las emociones? ¿De qué nos salva el Señor? Bueno, Jesús nos salva de las cadenas de la opresión, de todo sentimiento y emoción que sea opuesta a la presencia y llenura de su espíritu. Por eso se conoce como la plenitud o la abundancia del Señor. Cuando alguien viene a la fe de Cristo Jesús, el Señor le regala su presencia. Y eso nos hace diferentes a otros seres humanos que no tienen el Espíritu de Cristo. Por eso nos sella, dice la Biblia, nos marca con su presencia. Dios Padre puede ver quiénes son de su Hijo, porque
tenemos el Espíritu de Cristo, ese Espíritu que en la Biblia está con E mayúscula, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y trae luz, trae vida, trae transformación, nos regenera, dice la palabra. Así que nos libra en ese momento que Él viene, nos abre los ojos a la diferencia entre la luz y las tinieblas, la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo, ¿verdad? Entonces, nos va a librar de la opresión en la que hemos estado sin darnos cuenta, a veces hábitos, costumbres, eh, tal vez estas comportamientos negativos que a veces la persona dice, no, así soy yo. Y el mundo tiene dichos, por ejemplo, dice genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Como diciendo, tú nunca vas a cambiar. Pero Dios entra y rompe esa opresión del nunca. Tú no puedes. El Señor entra y dice, yo te cambio, yo te ayudo, ¿no? Yo hago la diferencia. Mi presencia en tu vida hace la diferencia y nos libra de esas cadenas de opresión, de esos sentimientos o emociones que han venido por el pecado de otros, tal vez ofensas, complejos, cosas que vienen en la niñez, ¿verdad? Dolor, ausencia de cariño, ¿verdad? El Señor va a entrar y va con su presencia a librarnos de esas ataduras, de esa opresión. Ahora, ¿cuál es cómo se refleja la presencia de Dios en nosotros? Y es más, cómo se refleja la abundancia de la presencia de Dios en nosotros, porque una vez que la persona es salva, recibe el Espíritu del Señor, pero empieza una guerra entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. La carne representa nuestros deseos mundanos, nuestros deseos lejos de Dios, ¿verdad? Los deseos de quienes éramos antes, sin Cristo, ¿verdad? Una persona, dice, de ira, dice la palabra, una persona en oscuridad, en esclavitud. Pero el que tiene a Cristo empieza a darse cuenta que hay cosas en su vida que no son agradables al Señor. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu? Dice, el fruto del Espíritu es amor. Es lo primero que el creyente va a darse cuenta, que empieza a amar a los que, hasta a los que no son amables, ¿verdad? Se empieza a dar cuenta que puede perdonar. Antes no podía porque no tenía el poder de la presencia de Dios en su vida. Ahora puede perdonar, ahora puede amar hasta a sus enemigos, que es algo imposible para una persona sin el Señor. Es algo ilógico, es algo absurdo, ¿no? ¿Cómo voy a amar a alguien que me odia, ¿no? Pero el creyente puede, por la presencia del Espíritu Santo, romper eso porque el Señor lo ha salvado de sí mismo, lo ha salvado estamos hablando en cuanto a las emociones, ¿verdad? De las emociones mundanas, emociones carnales, habla la palabra de esa manera. Así que la primera manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando el Señor nos salva, es amor, el gozo, ¿verdad? Un creyente que entiende de lo que Dios lo ha librado es feliz y no tanto feliz porque feliz tiene que ver con lo que está pasando en nuestro ambiente, pero el gozo está presente a pesar de las circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona que eh, pierde sus cosas, ¿verdad? O pierde un ser querido, tener paz, tener gozo, porque tiene esperanza en Cristo, tiene fe, especialmente, sobre todo si su familiar está en la fe de Cristo, ¿no? Tiene la esperanza de vida y de vida eterna, ¿no? Así que estos regalos que Dios nos da a través de su Espíritu
se contraponen contra las emociones negativas que Satanás fomenta. ¿Y cuáles son? Bueno, sigamos leyendo la lista de lo que Dios nos da a través de su espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. Eso es algo divino. Es algo que no se entiende, el mundo no lo entiende. ¿Cómo una persona puede estar bajo un control en medio de las circunstancias, ¿verdad? Porque tiene a Dios en su vida. Benignidad es una ternura, una dulzura, se compara como el trato que uno le da a un cachorrito. Cuando uno ve un perrito o un gatito chiquito, se derrite, ¿no? Y dice, qué belleza, qué lindo. Esa ternura, el trato con otros, ¿no? Eh, refleja la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Qué tan dulces somos con otros, qué tan tiernos, qué tan bondadosos, ¿verdad? El Espíritu Santo también nos trae fe en medio de todas las circunstancias, fe en Cristo, ¿no? No es la fe en nuestra fe. Hay gente que dice, yo tengo fe. Es la fe en Jesús la que nos salva de las circunstancias, nos hace ver más allá de nuestras circunstancias. Y esto está tratando el Señor en el área de nuestra alma, de nuestros sentimientos. Cómo nos está controlando, calmando, cómo nos está enfocando. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra en momentos de angustia. Surge la voz del Señor abrazándonos, fortaleciéndonos en nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿verdad? La mansedumbre, ¿verdad? Ser humilde, ser dócil a la palabra del Señor. Eso es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo lo contrario a eso, ¿verdad? Sería agresión y eso lo vamos a ver en un segundo. Y el último regalo es la templanza, ¿verdad? El control propio. La presencia de Dios nos controla. La presencia de Dios nos calma. El Espíritu Santo trae templanza, que es control propio. Una persona descontrolada, y no estoy hablando solamente en el mundo, ¿verdad? Sino dentro de la iglesia. Una persona que solamente anda criticando, una persona que solamente anda acusando, una persona que no controla su cuerpo en acciones, es un reflejo de que no está en la abundancia y la plenitud del Espíritu. Pueda que sea salvo, pero no está aprovechando de todo el paquete del regalo de la salvación, porque la salvación no solamente tiene que ver con el espíritu nuestro, pero también tiene que ver con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Así que, ¿qué es lo contrario a tener la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo contrario a no aprovechar del Espíritu Santo de Jesús en nosotros? Que trae luz, ¿verdad? El Espíritu, Jesús está aquí en mi cuerpo, en mi vida, ¿no? Por eso Pablo decía, ¿cómo es posible que eh, te mezcles por ejemplo, cómo es posible que un creyente esté con una mujer una prostituta, por ejemplo? ¿Podrá Cristo? Estás mezclando la presencia, Jesús está aquí, hay que entender eso. Y cuando Él está en nosotros, pues nos salva en cuanto a nuestras emociones de depresión, de falta de propósito, de egoísmos, nos, nos salva de la autosuficiencia. Esto es algo muy importante porque el que no tiene a Cristo se cree lo máximo, se siente superior a todos. La autosuficiencia es lo que no nos deja rendirnos al Señor. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que una persona que ah, es orgullosa, autosuficiente, no ora, porque la oración busca la gloria de Jesús, busca la voluntad del Señor. En cambio, una persona autosuficiente dice, no necesito, yo puedo. Se quiere llevar la gloria a sí mismo.
Y el Señor nos salva de nosotros mismos, porque esa tendencia está en todos, compararnos. Esa tendencia pecaminosa está en todos nosotros, el querer ver de menos a otros. Es algo terrible, ¿verdad? Por eso hay los prejuicios, ¿no? Este es mejor porque tiene este título, este es mejor porque se viste de esta manera, o este es mejor porque es de este color. Hay tantos prejuicios. A mí no me gusta este tipo de personas, y el Señor nos salva de eso, de esos sentimientos, esas emociones pecaminosas, nos salva de la amargura. La presencia del Señor, dice, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay llenura de gozo, hay esperanza. El Señor nos salva de la ansiedad, del temor. Eso no quiere decir que no vienen a nosotros. Ya están aquí en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. La tendencia natural va a ser caer en estas emociones, el temor, la agresión, la violencia, la desesperanza, el sufrimiento, eso va a estar. El Señor no está diciendo, yo no te voy a dejar pasar por eso, está diciendo, vas a pasar por eso, pero yo voy a estar contigo y te salvo porque con mi presencia contrarrestas lo que te iba a venir de todas maneras. O sea, a veces pienso que la gente no entiende que la vida ya está escrita. El Señor ya vio todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, y Él interviene como un rescate para interrumpir todo lo que nosotros ya, Él sabe que vamos a hacer y librarnos de las consecuencias de esas decisiones. En el sentido, lo estamos pasando, pero el Señor ya tiene la respuesta. Vas a pasar esa decepción y el Señor tiene la respuesta. Tiene la esperanza, tiene el futuro, te enfoca en lo que Él ha hecho por ti. Vas a pasar por esa traición, ya el Señor sabe lo que cómo va a llenar tu corazón de paz, cómo va a llenar tu corazón de tranquilidad. Él está contrarrestando lo que ya ve que nosotros, o ya vio, Él ya sabe todo. De la decisión que está aquí, Él ya tiene una respuesta. Si nos vamos para el otro lado, Él ya tiene una respuesta y no hay manera de ganarle, de decir, oh, aquí en este momento no me va a poder salvar de esta emoción. Él tiene la respuesta a través de su presencia, su palabra, las armas espirituales que nos ha dejado, la oración, ¿verdad? La fe, toda la protección, ¿no? La mente se protege con la salvación que tenemos en Jesús. Así que en el área de las emociones, el Señor nos ha salvado de todo lo negativo que el enemigo sembró, de todo lo que el enemigo ha querido robar. El Señor lo contrapone, lo contrarresta con su presencia cuando somos de Cristo, ¿verdad? Cuando solamente creemos en Él como nuestro único Salvador, como nuestro Señor, nuestro Rey. Él nos da ese regalo, ¿verdad? Y encontramos um, la oportunidad de ser libres de todas estas opresiones del enemigo que vienen, como digo, por consecuencias del pecado, ¿verdad? A veces ser abandonados, ser despreciados, nos lleva a tener reacciones eh, negativas que Dios quiere librar, ¿verdad? Hay veces que esas consecuencias pueden traer temor, por ejemplo, ser personas inseguras, ser personas nerviosas, pero el Señor nos sopla aliento de vida, ¿verdad? A través de su palabra, su presencia, y dice, eres mío, yo no te voy a dejar, eres valioso para mí. Entonces, con esa, Él nos salva de todo eso emocionalmente, pero tenemos que entender que no es automático en el sentido de que nosotros tenemos que creerle a Él, tenemos que buscar la, la, la libertad, ¿verdad? Como quien dice, ya el Señor rompió la cadena, da el paso en tu libertad.
¿no? Si te quedas paralizado ahí, está rota la cadena, pero no vives la vida en Cristo, estás envuelto en esos sentimientos negativos, ¿no? Y el Señor es poderoso, ya venció todas estas consecuencias negativas de nuestra vida para que andemos en luz, para que caminemos en su verdad. Por eso la importancia de eh, la mente primero, proteger la mente con la salvación. Soy de Cristo, soy del Señor, ¿no? Y respondo con esa verdad. Porque si respondo con mentiras, nadie me quiere, cómo sufro, no hay esperanza para mí. Estamos respondiendo con mentiras del enemigo, pero por eso la salvación ya está, pero tenemos que caminar en esa salvación escogiendo las verdades que el Señor nos ha dado en su palabra. Entonces, hasta ahorita hemos visto la salvación en cuanto al espíritu, la salvación en cuanto al alma, los sentimientos, las emociones, y ahora la salvación en lo concerniente al cuerpo. ¿De qué nos ha librado el Señor con una salvación tan grande en Cristo Jesús? Bueno, nos ha librado del poder del pecado. Una cosa es el pecado, ¿verdad? Sabemos que es fallarle a la meta, al blanco, estar disparatado por otro lado, que no somos perfectos, ¿verdad? Pero otra cosa es el poder del pecado. El pecado tiene poder para destruirnos, matarnos. La muerte es muestra del poder del pecado. Uno muere porque ha pecado, ¿verdad? Pero el Señor nos libra de eso. ¿Cómo? Si Él no viene, vamos todos a morir. Entonces la gente puede decir, ¿cómo es que te libras si de todas maneras muere? El cristiano, el creyente muere. ¿Cómo te ha librado de ese poder? Bueno, a través de la resurrección de Jesús. Él dijo, yo soy las primicias, el primero que sale con este nuevo cuerpo glorificado, un cuerpo que podemos reconocer. O sea, no nos cambia la, la fisionomía porque a Jesús lo reconocían. Él podía cambiar, o sea, es un cuerpo diferente, pero sí podían reconocerlo también. Pero es un cuerpo muy diferente, no es un cuerpo material, solamente puede ser inmaterial, puede cruzar paredes, puede volar. El Señor voló, ascendió, era un cuerpo que puede aparecerse de repente, pero conserva cierto material en el sentido que, por ejemplo, el Señor comía, tomó, estaba el Señor, pudo ser tocado. O sea, es un cuerpo maravilloso porque es un cuerpo perfecto que ya no va a morir, ¿verdad? Y eso es algo fantástico, la resurrección, ¿verdad? También el rapto, una promesa de que va a haber una generación que no va a morir físicamente y va a ser transformada, ¿verdad? Todo eso es parte de la salvación. El Señor nos salva del poder del pecado que es la muerte, ¿verdad? La muerte física de la tumba, ¿verdad? Nos va a sacar de ahí. Nuestro cuerpo se queda ahí temporalmente, como en el caso del Señor Jesús, estuvo nomás 3 días en la tumba, pidió prestado ese, ese, ah, era en realidad, no era como un nicho, o a veces hay como esa, o se entierra la persona, ¿no? Era una cueva reservada para un rey, era un lugar de ricos, ¿verdad? Y el Señor dijo, nomás préstamela por 3 días porque no voy a durar ahí, salgo, ¿no? Y esa es la salvación en Cristo, ¿no? Salir de la tumba. Tanto debate hay, ¿verdad? Si hay que prepararse y hay que comprar el lugar o no hay que comprar el lugar. Sea como sea, es temporal, es ese lugar, porque si hemos muerto en la fe de Cristo, dice el Señor, que Él nos salva del poder de la muerte, ¿verdad? La muerte no nos puede detener porque ya no somos nosotros el que la muerte ve, sino ve al Señor Jesús.
Por eso la muerte a él no lo pudo contener, porque el poder de la muerte es, o el poder del pecado es la muerte, pero el pecado nos detiene. O sea, es la razón por la que la muerte dice, me perteneces porque has pecado. Pero al Señor Jesús no lo pudo detener porque Él nunca pecó, ¿verdad? Y Él, a través de su espíritu, cuando Él viene a nosotros, la muerte lo ve a Él y no nos puede detener. Somos de Cristo. El espíritu de Cristo nos ha dado vida y ya no, la muerte no se enseñorea de nosotros, dice la palabra. Así que el Señor nos salva de la tumba, de la muerte física, del poder del pecado. Algo que quisiera agregar acerca del poder del pecado. El pecado tiene poder sobre el mundo, ¿verdad? El mundo no puede vencer al pecado. Por eso a veces las iglesias se equivocan cuando demandan de la gente, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, porque la persona no puede hacerlo si no tiene a Cristo. Lo que tiene que predicar es a Cristo que liberta, ¿verdad? Para que la persona entienda que una vez que pertenece a Cristo, tiene el Espíritu de Dios y puede vencer el pecado. El creyente puede vencer el pecado. En realidad, si dependiéramos del Espíritu del Señor, venceríamos cada tentación. Pero dice la Biblia que uno cae en el pecado porque de su propia concupiscencia, de su cuerpo, se ve atraído y decide pecar, decide, escoge, no porque no pueda, sino que decidió hacerlo. El mundo no tiene ese poder, no tiene el Espíritu del Señor que logra vencer el pecado, pero el creyente sí. Por eso es que somos más responsables delante de Dios porque Él nos ha dado todo lo necesario para la piedad, dice la palabra. Él nos ha dado todo lo necesario para vivir vidas victoriosas. Pero si no estamos en victoria es porque escogemos el pecado, ¿verdad? Pero Él ya nos libró del poder del pecado, ¿verdad? Que um, en un sentido es la ley, ¿verdad? El pecado, el poder del pecado es la ley, la acusación, ¿verdad? Nos libra. Y en esto quería enfocarme un poco más, pero el tiempo se va muy rápido. El Señor en su salvación nos libra de la catástrofe que viene al mundo. Eso es algo que muy poco se predica porque no es popular. A nadie quiere oír de que viene destrucción, que viene muerte a nivel global, ¿verdad? La gente quiere oír de cómo hago dinero, cómo soy feliz, 7 pasos para tener un mejor trabajo, cosas superficiales, importantes, tal vez sí, uno quiere tener paz, obviamente, pero no hay paz permanente sin el Señor. Y se mete como la avestruz, mete la cabeza en la arena pensando que eso le evita lo que está pasando alrededor. Esa es la actitud que el mundo tiene. Déjame, ok, hay posibilidades de guerra con Rusia, una guerra nuclear, o déjame prender la televisión para ver un programa que me haga olvidar de eso. O hay esta peste que está surgiendo acá que que trae muerte, o no hablemos de eso, vámonos al restaurante para tratar de olvidarnos de eso. Es meter la cabeza, no confrontar la situación que viene, pero que el Señor nos libra, nos salva de esto. El Señor nos salva del el libro de Apocalipsis, el último libro. A mí me llama tanto la atención como el ser humano es tan curioso de querer saber el futuro y por ahí sale alguien que dice, este, una predicción, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Un vidente. No, el otro día, el 19, hubo un terremoto en México, ¿no? Y estaba buscando yo información porque es algo increíble que 3 terremotos terribles se han dado en el mismo día. El 19 de septiembre va a ser algo temeroso para muchos porque 3 veces se ha dado
terremoto terrible y estaba buscando información y salió la vidente tal y cual anunció que vendría este terremoto a México y cómo la gente eh, eh, añora, ¿verdad? Que alguien le diga qué va a pasar. Eh, y dice que ella es famosa porque predijo que algunas cosas que según ellos se cumplieron, ¿verdad? Pero el Señor ya nos anunció todo lo que va a pasar, cómo va a acabar el mundo. Eh, la Biblia en el Apocalipsis nos dice las catástrofes que vienen porque el Señor levanta su mano de protección, se lleva a sus hijos, ¿verdad? Y empieza a lidiar con Israel. Y el mundo, en el momento que el Señor levanta sus manos y permite que el ser humano viva y haga lo que le da la gana, lo que quiere, el ser humano trae destrucción, y eso es una manera de juicio. Siempre el Señor usa al incrédulo para traer juicio al pueblo de Israel. Y estos juicios van a ser a nivel global, ¿verdad? El Señor concede que el ser humano se destruya. Dice la palabra que si el Señor no limitara los días de ese tiempo, nadie viviría. Nadie, porque el ser humano, por ambición, por maldad, no le importa destruir, ¿verdad? Un caso evidente es, por ejemplo, lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Algo creado por el hombre y para sacar provecho, tanta gente que se ha hecho multimillonaria del dolor de otros, ¿verdad? A todos los inventos farmacéuticos, las ventas de cosas. El hombre no le importa con tal de salir adelante y eso va a pasar. El Señor lo anuncia en el final del libro de la Biblia, pero la gente prefiere buscar que otra persona le diga, oh, eso va a pasar porque tuve una visión o porque tengo este poder y no le cree a Dios. Pero el Señor ya vino para librarnos de esas consecuencias del pecado y del ser humano, ¿verdad? La destrucción que viene nos salva nuestro cuerpo. Y hay varios versículos que quisiera con eso terminar. El Señor también en cuanto al cuerpo nos libra del engaño, ¿verdad? Que viene al mundo y que ya está. El espíritu del anticristo ya está en acción, dice la palabra. Desde hace 2000 años ha estado constantemente tratando de entronarse, ¿verdad? Y quitar al Señor Jesús. El Señor nos salva del poder de las tinieblas. Pues déjenme leer, me voy a saltar porque es mucho, las notas van a estar en la página de Facebook de Tesoros del Cielo. Pueden imprimirlas y compartirlas con los que gusten, pero dos versículos para hablar de lo de la ira venidera que el Señor nos libra. Pero a veces la persona cuando habla de la salvación se enfoca mucho en lo espiritual, en el espíritu, ¿no? Nos salva de la condenación, nos salva del pecado, nos salva de Satanás, pero el regalo es completo. Él nos salva de la muerte y del futuro trágico que viene. Y el Señor va a venir para salvar a los que queden en la tierra en esa época, ¿verdad? Que no está muy lejana, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis los días lunes y estamos en la de la segunda venida del Señor. ¿Para qué es ese evento, no? Pero vamos a leer en Romanos 5 del 7 al 10 que el Señor dice que nos salva de esa ira, de lo que viene. Ciertamente, dice el Señor, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? El amor de Dios excede toda imaginación humana. Puede que alguien se sacrifique por alguien que uno considera eh, bueno, ¿verdad? Una madre se va a sacrificar por sus hijos o entrega a un héroe, por ejemplo, un soldado entrega su vida por su nación, por
tal vez ideales, ¿verdad? La persona pueda, dice la Biblia, que se anime a morir por alguien que considera valioso, ¿verdad? Pero el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo enemigos de Él, siendo en realidad eh, la palabra pecador, ¿verdad? Siendo alejados de Él, siendo advenedizos, dice la otra palabra, como alguien que no es de tu misma manera de pensar. El Señor aún así dice, ok, yo muero por ti. Dice, pues mucho más, estando ya justificados o declarados inocentes en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿verdad? El tiempo de la ira es una referencia a lo que viene a la tierra, ¿verdad? Todo ese tiempo de destrucción. El Señor nos rescata, nos lleva para no tener que sufrir esa condenación. Un versículo que es muy adecuado para ese punto es Primera Tesalonicenses, esa primera carta a los hermanos en Tesalónica, capítulo 5, del 7 al 10, dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, ya no pertenecemos a las tinieblas, es la idea, tenemos a Cristo, somos hijos de Dios, tenemos que no pensar como borrachos, ¿verdad? Así todo confuso, sino eh, derechos, ¿no? Bien parados, ¿no? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, el día de la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, que estemos vivos o que durmamos, que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Una referencia a, al rapto, ¿no? El Señor viene, los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros los que vivimos no precederemos a ellos, sino que juntamente con ellos nos encontraremos con el Señor en el aire para estar así para siempre con el Señor. Sea que velemos, sea que estemos vivos, seremos transformados, o sea que hayamos o que durmamos, dice que hayamos muerto en el Señor, vamos a levantarnos, ¿verdad? No vamos a pasar lo que viene, el Señor nos rescata, ¿verdad? Esa es la idea. Así que en cuanto al cuerpo, en cuanto a seremos rescatados, ¿verdad? Eso es parte de la salvación. Así que si alguien, hasta ahí vamos a dejarlo. Si alguien le pregunta, bueno, ¿de qué te salva Jesús? Usted puede decirle de todo y en todas las áreas, ¿verdad? En el área del espíritu, en el área de las emociones, en el área del cuerpo. Eh, la salvación es completa, es perfecta, porque el perfecto la otorga, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Así que la vida del creyente tiene que ser una vida de constante agradecimiento, porque en Cristo Jesús tenemos todo, lo tenemos todo. Así que vamos a darle gracias al Señor y renovar es como cuando uno está enamorado, ¿verdad? Cuando recién o recién casado, ¿no? Quiere constantemente hablar de su pareja, quiere exaltar las virtudes, no se enfoca en lo negativo. Ya después con el tiempo, las parejas empiezan a enfocarse en lo negativo, ¿verdad? Después de las 2 semanas de la luna de miel ya empieza a enfocarse en lo negativo, pero la idea con el Señor que uno es el novio perfecto, ¿verdad? El esposo perfecto. Él nos lleva a exaltar sus virtudes, ¿verdad? Y el Señor dice que debemos de compartir las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Entender la salvación nos debe de emocionar, nos debe de, el creyente debe de ser una persona agradecida, una persona generosa con su salvación, decirle a otros
Si estás triste, oye, sabes que el Señor puede llenarte y puede sacarte de esa condición. Si estás desesperado, sabes que el Señor ha planeado todo para darte esperanza. Cualquier oportunidad de compartir, ¿no? Si alguien se muere, especialmente en la fe del Señor, está con Cristo. Esa es la promesa, la esperanza, ¿verdad? Si no tiene al Señor, eh, decirle, si Él pudiera hablarte, te diría, ven a Jesús, ¿verdad? Porque eso era lo que dijo el rico cuando fue al Hades, ¿no? Manda a Lázaro para que les advierta a mis hermanos que no vengan acá. Así que la salvación es algo relevante, es algo que emociona al creyente, hace vibrante la vida, ¿no? No el religioso es una persona aburrida porque solamente piensa iglesia, iglesia, tengo que estar en la iglesia y después de la iglesia, pase lo que pase o es igual que el mundo. Pero el creyente es una vida vibrante que en todas circunstancias refleja la salvación que tiene en Cristo. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esto. Amado Señor, te bendecimos, te alabamos, Señor, porque de ti viene la salvación, de ti vino, Señor. Gracias por mandarnos a tu único Hijo, el representante perfecto, el único Salvador, nuestro Señor. Gracias por su sangre y todo el mensaje que es proclamado en tu palabra de muchas maneras, a través de figuras, a través de personajes, a través de historia, poemas, Señor, alabanzas. Todo habla de Jesús, lo que él haría. Señor, gracias porque él tomó en su cuerpo el llevar nuestras culpas, sufrir como dicen las escrituras, eh, nuestra paga, la paga del pecado fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, porque en Jesús tenemos libertad, esperanza, consuelo, tenemos vida, tenemos tu presencia, Señor. Gracias porque es una salvación muy grande, como dice tu palabra. ¿Cómo podemos descuidar? ¿Cómo podemos olvidar? ¿Cómo podemos no valorar una salvación tan grande? Señor, gracias porque tú nos libras de la muerte, de Satanás, del pecado, de la ira que viene. Señor, gracias porque hay esperanza en Jesús. Señor, no nos queremos avergonzar de tu evangelio porque sabemos que este mensaje es poder tuyo para salvación a todo aquel que en ti cree. Señor, gracias porque en medio de un mundo de confusión, de engaño, de mentira, Señor, tu verdad permanece, Señor. Tu verdad es absoluta, nada cambia. Señor, gracias porque eres fiel. Señor, en medio de tantas situaciones, vemos tu fidelidad a Cristo, tu fidelidad a ese pacto que Él hizo con nosotros, Señor. Gracias porque somos hechos hijos tuyos a través de la fe en Cristo Jesús, Señor. Te adoramos, te bendecimos y rogamos, Señor, por los que faltan. Abre sus ojos, Señor. Toca sus corazones para que vengan a la verdad de que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Bien, mis hermanas,